Pública junto a María Jesús Ray, organización sin fines de lucro, cuyo propósito es conectar a las personas a la naturaleza con la finalidad de promover el bienestar de las comunidades, ecosistemas de la Patagonia en la región de Aysén. Así que con eso, y las dejo con Anita. Anita trabaja en Chile Regenerativo, es la coordinadora de comunidad de incidencia, y ella nos va a dar un panorama general que siempre nos parece muy importante, aparte de la presentación de casos, tener una visión más general de lo que está pasando. Gracias, y dale, Anita. Gracias, Caro. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos de nuevo a este nuevo evento de Chile Regenerativo Online. Hoy día queremos conversar sobre el tema de las ciudades, que nos parece súper relevante de abordar también desde la mirada regenerativa. Y como comentó la Caro, voy a hablar un poquito de por qué en el fondo necesitamos hablar de regeneración en ciudades, ¿ya? Siempre en todos los eventos hacemos esta mini introducción. Y en este caso, el tema que nos convoca, que tiene que ver con la regeneración en ciudades, es súper importante de que lo empecemos a conversar por varios temas. Primero, porque el ser humano de alguna manera pasó de ser como un ser agrario, un ser nómade, un ser que vivía como en muy directa relación con la tierra, a ser una especie principalmente urbana. Y eso ha ido generando un cambio, un tremendo cambio en el paisaje global y en el paisaje de los distintos territorios. Y eso ha traído también grandes impactos y que son en alguna medida los que hoy día están más vinculados a la crisis o a la policrisis la que estamos viviendo. Hoy día hay alrededor de un 60% de la población global que vive en ciudades y se espera que eso siga creciendo al año 2050, llegando a un 70%, en algunas regiones mucho más alto, por ejemplo en América Latina se espera que ese porcentaje sea alrededor del 80%. Pero también al mismo tiempo va a haber como un cambio en la forma en que esas ciudades se estructuran. Se espera también que sean centros urbanos menos densos y más pequeños de los que existen hoy día, pero en el fondo ya vamos a ver que de aquí a un par de décadas más, la mayor parte de la gente va a estar viviendo en ciudades. Y en general la regeneración, como la vemos hoy en función de, por ejemplo, el mapeo que tenemos hecho de las organizaciones que trabajan en regeneración en Chile, la mayoría de ellas está en ámbitos agrícolas y en ámbitos como agroforestales, que está súper bien porque también ahí hay un tremendo trabajo que hay que hacer, pero en el fondo no se nos puede olvidar esta realidad que es que la mayoría de las personas en el mundo viven en ciudades y también la regeneración tiene que llegar a esos espacios urbanos, porque la ciudad tiene que transformarse también frente a esos desafíos actuales. Y el no hacerlo, el no entender que en el fondo hay que generar una nueva forma de habitar a nivel de los espacios urbanos, puede ser muy complejo para la vida de las personas con los desafíos que van a seguir ocurriendo en términos planetarios. Y como a modo de ejemplo, en el fondo la pandemia del COVID de alguna manera fue un caso súper concreto de esa como vulnerabilidad colectiva que ocurrió para todas las personas, pero en particular en las áreas urbanas, ¿no? Como que no estábamos preparados para una pandemia en términos de abastecimiento, en términos como de la habitabilidad, del compartir espacio, etcétera. Entonces eso de alguna manera generó un ejemplo de lo que puede llegar también a ser una vida un poco más compleja en las ciudades si es que no nos anteponemos a los desafíos que pueden venir más adelante. Y hoy día los principales desafíos que estamos viendo a nivel urbano, que tienen que ver también con la policrisis, con el cambio climático, con la degeneración del entorno, tiene que ver principalmente con el tema del calor. El manejo del calor en las ciudades, las olas de calor, vemos que la temperatura aumenta y en las ciudades se vuelve crítico ese tema, sobre todo en los veranos. El tema de la escasez del agua, el abastecimiento de alimentos, a medida que las ciudades se expanden y el área agrícola, el campo se vuelve cada vez más reducido por las distintas transformaciones que hay en el territorio, se hace más complejo también tener la cercanía de la producción de alimentos que permite abastecer a las ciudades y mantenerlas de alguna manera como en resiliencia en ese tema. Por otro lado, la generación de residuos, cómo manejamos la cantidad de basura que se produce en las ciudades, el tema del reciclaje, no solamente de los plásticos y el tema inorgánico, sino que también de los residuos orgánicos.
El tema de las áreas verdes, el tráfico y la movilidad y también la salud física y mental son desafíos hoy día para los espacios urbanos. Y eso están todos conectados, en el fondo no son cosas como independientes cada uno de ellos, ¿no? Como la falta de áreas verdes tiene un impacto en la salud física y mental de las personas, al mismo tiempo el manejo del calor y la escasez de agua tiene que ver también con el tema de lo complejo que puede ser abastecerse de alimentos desde zonas más cercanas, etcétera. Entonces, esto es un problema sistémico como todos los que estamos viendo también en otros ámbitos de la regeneración. Y acá hay dos temas que cuando nos metemos en el mundo más de la regeneración en el ámbito urbano aparece este concepto de regeneración urbana y al mismo tiempo este otro concepto que tiene que ver con ciudades regenerativas, que suena similar pero no son exactamente lo mismo, ¿ya? Y en el fondo la regeneración como la venimos entendiendo, que tiene que ver con la mirada desde los principios de los sistemas vivos, aparece como una tremenda oportunidad para entrar en contextos urbanos. Pero la regeneración urbana de alguna manera es un concepto que viene hace mucho tiempo ya y se entiende tradicionalmente desde otra manera, ¿ya? Es levemente distinto, pero tiene que ver con cómo mejorar áreas urbanas que han sido deterioradas por distintas razones, pero en el fondo se enfoca en la rehabilitación de edificios o de infraestructura que permite la revitalización económica y social de ciertos barrios, ¿ya? Entonces, es una mirada que tiende a enfocarse en la reparación, en la revitalización de lo que actualmente existe, pero sin en el fondo tener en cuenta muchas veces los impactos ambientales o la sustentabilidad o la mirada regenerativa de largo plazo, ¿ya? Es una mirada que si ustedes hoy día buscan en Google y ponen regeneración urbana, existe en muchos países, hay planes de regeneración urbana en distintas ciudades del mundo, pero están muy enfocadas en esto como de la infraestructura gris, ¿no? Y como de revitalizar barrios vulnerables, pero no necesariamente con la mirada que hoy día le están dando las ciudades regenerativas o este concepto que tiene una mirada que es mucho más holística, ¿ya? En el fondo, no se trata solamente como de reparar el daño que se ha hecho o de mejorar ciertas infraestructuras en las ciudades, sino que también empieza a cambiar la forma en que miramos la ciudad y entendemos el diseño del espacio, ¿ya? Y eso volvemos como a lo que de alguna manera la regeneración siempre se agarra, que es esta idea de los principios de los sistemas vivos, que lo hemos tratado en otros eventos, que también hay información en la página web de Chile Regenerativo por si quieren profundizar más, pero en el fondo a partir de esta mirada de cómo llevamos los principios de los sistemas vivos a la ciudad, de alguna manera el diseño urbano permite la vitalidad de todos los seres vivos que habitan en ese espacio, ¿ya? Y eso requiere una transformación de la visión de la ciudad, desde esta mirada como de lo urbano y lo rural, como dos cosas separadas, a una visión donde la ciudad es un organismo vivo que se integra dentro de un sistema en el cual depende, ¿ya? Y en esa mirada, el tema de los sistemas anidados, este concepto es súper clave porque de alguna manera nos permite entender esta ciudad como organismo vivo que es parte de un sistema mayor que la sostiene, ¿ya? Y acá hay dos imágenes, una la que está a este lado que dice Nested Systems, que está en inglés, es esta idea de sistemas anidados donde entendemos como un proyecto situado dentro de un lugar y al mismo tiempo situado dentro de un sistema. En este caso, la ciudad está situada dentro de, puede ser una cuenca, una bioregión, una región, etcétera, que tiene ciertas características y a su vez internamente la ciudad está compuesta de otros sistemas que pueden ser las comunas, los barrios, las calles, las familias. Entonces, hay como un, un movimiento en el fondo entre esos distintos sistemas que se retroalimentan y se relacionan. Y por lo tanto, cuando entendemos la ciudad de esa manera, entendemos que es mucho más complejo el trabajo que hay que hacer si queremos revitalizar la ciudad, si queremos regenerar los espacios urbanos, porque empezamos a entender de que no solamente hay infraestructura gris, sino que también hay infraestructura verde, pero además hay personas, hay comunidades, hay sociedades y hay un montón de otras complejidades. Y acá
En este gráfico que dice soluciones basadas en la naturaleza, un poco también muestra lo mismo de los sistemas anidados que podemos encontrar en una ciudad, desde las casas hasta las calles, las ciudades, las cuencas, y distintos elementos que se pueden empezar a trabajar en esas distintas dimensiones. Esto es una gráfica de una organización que se llama Taller 13, que es una organización mexicana que trabaja con regeneración también de los espacios públicos y hacen un trabajo súper interesante también ahí en temas de urbanismo. Y por otro lado, cuando hablamos de ciudades regenerativas, todavía no existe exactamente un concepto que las defina, así como la definición, por ejemplo, de regeneración urbana como la más clásica, pero investigando nos encontramos con este artículo del Journal of Urban Design and Mental Health, que es súper interesante como en el fondo lo que hablábamos al principio, ¿no? Los desafíos que tienen los espacios urbanos y cómo también están todos entremezclados. Esta revista se especializa en estudiar el tema del urbanismo y la salud mental. Y ahí acá hay un artículo de 3 autores que se llaman Gunnar Hauser, Roger Weber y Nathan Bluestone, que hablan de las ciudades regenerativas y ellos consideran que las ciudades regenerativas son un método de desarrollo urbano que busca construir una relación restaurativa con la naturaleza y crear bienestar inclusivo, salud y felicidad para todos ahora y en el futuro. Y ellos establecen 10 principios claves para el diseño de ciudades regenerativas que tienen que ver con la habitabilidad, que es en el fondo una ciudad regenerativa aprovecha cada oportunidad para mejorar. Equidad, una ciudad regenerativa facilita la prosperidad equitativa de todos sus habitantes. Ecología, una ciudad regenerativa tiene una relación simbiótica con la naturaleza. Nutrición, una ciudad regenerativa nunca pasa hambre. Acceso, una ciudad regenerativa es abierta y accesible. Residuos, una ciudad regenerativa es un sistema de circuito cerrado. En el fondo ahí nos enganchamos también como con el tema de la economía circular. Agua, una ciudad regenerativa limpia más agua de la que consume, y ahí entran también todos estos modelos de las ciudades esponjas y todo eso que está también hoy día apareciendo como súper importante frente a los fenómenos climáticos más extremos en términos de agua. Resiliencia, una ciudad regenerativa es adaptable. Energía, una ciudad regenerativa produce más energía que la que consume. Y finalmente, herencia, una ciudad regenerativa preserva y redefine su historia. Para ellos, esos son los 10 principios clave y también los invito como a que puedan investigar un poco más. Ellos hacen un estudio en función de Los Ángeles en Estados Unidos, que también tiene gráficos y cosas súper interesantes. Pero lo principal tiene que ver con que, así como la regeneración en otros ámbitos es contexto dependiente, cada ciudad y región tendrá que definir cómo su contexto global contribuye a su propia identidad y a su estrategia regenerativa. Y lo que significa ser regenerativo es tan diverso como la singularidad de cada ciudad. Y es por eso que también hoy día hemos querido mostrarles estos 3 ejemplos de Chile, pero también ejemplos en otros lugares del mundo y también aproximaciones distintas que se están dando. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo que no hay un camino definido para llegar a trabajar la regeneración tanto a nivel agrícola como a nivel urbano. Hoy día hemos identificado estas 4 iniciativas que existen, por ejemplo, las ciudades circulares, que es una iniciativa de ciudades que están trabajando más enfocados en el tema de carbono, de reducción de cambio climático, de llegar a los acuerdos de París 2015. Por otro lado está toda la iniciativa que viene desde la economía de la dona, de Kate Raworth, donde están las ciudades donuts, y ahí el ejemplo clásico es de Ámsterdam, que ha hecho una revisión de como su identidad como ciudad a partir del modelo de la economía de la dona. Después está la acupuntura urbana, que viene de un urbanista brasileño, donde lo que donde se trabaja en el fondo es como identificar ciertos puntos nodales de la ciudad donde se pueden hacer intervenciones que generan un efecto sistémico en el resto del espacio. Y finalmente Ciudades Más B, que es una iniciativa también de Sistema B a nivel latinoamericano, donde también están trabajando el abordaje de las ciudades desde una perspectiva más holística, más centrada en el bienestar de las personas y de todos los seres vivos que habitan ese lugar. Y por último voy a tocar brevemente en algunos ejemplos que hemos encontrado a nivel internacional que nos parecen súper relevantes en este cambio, en el fondo, como de la mirada de una ciudad en función, por ejemplo, en este caso el Seúl, en Corea, donde se transformó un río, que había un río originalmente que atravesaba la ciudad,
que en algún momento lo transformaron en una autopista, como la foto de acá que muestra en los años 80, esa autopista de casi 5 pistas, y que después paulatinamente lo volvieron a transformar en un espacio verde que atravesaba la naturaleza, o sea, que atravesaba la ciudad como un espacio de naturaleza, y hoy día se ha convertido en un gran elemento de la ciudad que permite la recreación, la conexión con el agua, con las plantas, en el fondo como un lugar donde ha generado más bienestar, transformándolo de vuelta en el río que alguna vez fue, como un espacio público que en una autopista. Por otro lado, también acá tenemos el caso de Medellín, donde en Colombia se ha hecho un plan desde el municipio para incorporar corredores verdes, para amortiguar el calor, y eso ha permitido efectivamente bajar la temperatura de la ciudad en casi 2 grados. Han plantado más de 38.000 árboles en distintos lugares de la ciudad, y también el hecho de tener mejores espacios verdes ha ido mejorando también la calidad de vida de las personas. Y finalmente, otro ejemplo que tiene que ver con una ciudad en Inglaterra que se llama Totnes, que es un pueblito pequeño que no tiene en el fondo como transformaciones estructurales tan grandes, pero sí ha sido una ciudad pionera en el movimiento de transición, que también es un movimiento muy vinculado a la regeneración. Es como crear de alguna manera ciudades o pueblos que son resilientes, energéticamente independientes, donde hay un fuerte sentido de comunidad, donde hay un fuerte... ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque se me va. Perdón, alguien está Se me hablando. corta. No, pero si cualquier cosa voy a hacer la que se escuche. ¿Les podemos pedir que silencien sus micrófonos, por favor? Sí, claro. Bueno, pero espérame. Sí, el gobierno 4.000. Ya, no se llama. Sí, yo no sé, voy a hablar nomás, si no. No sé quién está con el micrófono abierto. Gabriela Rojo, creo. Gabriela Rojo, Anita. Ahí está, ahí lo silencié. Bueno, entonces Totnes es este ejemplo de pueblos en transición que también ha gatillado esta mirada desde los lugares, desde las ciudades, como con una lógica distinta, ¿no? Como con todos estos principios que vimos de las ciudades resilientes, de la herencia, del sistema alimentario, de cómo se va incorporando eso en el habitar de un espacio más pequeño, donde hay una comunidad muy fuerte, que permite finalmente una mejor calidad de vida, una mejor adaptación también a los cambios que están ocurriendo a nivel planetario. Y los dejamos en el fondo con estos ejemplos internacionales, como para que vean que esto también es una tendencia que está ocurriendo en otros lugares, pero ahora nos gustaría mirar qué está pasando dentro de Chile, y por eso hoy día invitamos también a estas 3 organizaciones que la Caro ya las presentó, y me gustaría darle el pase ahora a la primera organización, que es Valdivia Nativa, que son cerquita de aquí. Yo vivo en Valdivia, así que las conozco y me encanta el trabajo que están haciendo Cindy y Carola, así que chiquillas, les paso a ustedes la palabra para que puedan mostrar el lindo trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Vamos. Ahí, ¿Me levantas el dedito, Anita, si se ve todo bien? Espera un súper. poco. Vamos a partir desde el comienzo. Muchas gracias por la invitación. Es muy dinámico esto de que podamos estar compartiendo experiencias. Creo que el vínculo que hemos tenido nosotras con Chile Regenerativo nos ha llevado a compartir y a conocer y a retroalimentarnos de algo muy bonito que está ocurriendo a nivel de país. Como nosotros, a través del programa Núcleos Nativos, que nace en la Municipalidad de Valdivia, podemos trabajar en la regeneración de espacios públicos. Bueno, Anita nos dio un contexto general de lo que está ocurriendo, que un poco también nos alimenta a nosotros del decir, oye, la comunidad ve el espacio público como algo distinto a lo que era hace muchos años, que era un área verde, contemplativa, recreativa, sino que tiene acción, tiene efectos, tiene otros sistemas, otros servicios que nos está prestando la ciudad de bienestar, de salud, sobre todo post-COVID nos dimos cuenta del valor que tienen estos espacios, y que es donde aquí yo me agarro de la teoría que hablaba Anita, de en el fondo cómo somos multisistémicos como seres habitantes del espacio público, y trabajamos nosotros desde el organismo hacia la comunidad en un ecosistema que es parte de un planeta Tierra. Esto también nos contextualiza que nosotros somos un servicio público que administramos el espacio público en una ciudad, y que por lo tanto permanentemente tenemos que estar haciendo este zoom in y este zoom out que le llamamos nosotros, de poder ver que una intervención muy pequeña que nosotros hagamos en el espacio público
tiene efecto en nuestra comunidad, tiene efecto en nuestro ecosistema y tiene efecto en nuestro planeta. Viceversa, un ecosistema enfermo es una comunidad enferma y trae un organismo enfermo. Por lo tanto, permanentemente los servicios públicos tenemos que estar haciendo esta mirada multisistémica y ir viendo cómo todo esto se conecta. Esto nos lleva a nosotros también a insertarnos en un marco jurídico, que es lo que nos sustenta para poder desarrollar estas estrategias y estos planes en una visión a largo plazo, fijada más que nada por algunas leyes importantes como la ley de cambio climático, la ley de protección de humedales, que a mí me interesa mucho ponerla en valor porque es una ley que nace de los movimientos ciudadanos valdivianos, que desde el año 2004 tienen un quiebre y una activación fuertísima producto del conflicto ambiental de Selco con los cisnes y el Santuario de la Naturaleza, que genera una activación comunitaria masiva vista a nivel nacional y a nivel mundial, que hace que la comunidad de ese día no sea igual, sea una comunidad mucho más activa en torno a sus demandas de la naturaleza y al cuidado del ecosistema. Reconocen primero sus humedales, que es importantísimo, además reconocen que en los humedales habitan otros seres no humanos, y eso comienza a gatillar una serie de acciones que llevan a que hace 5 años aproximadamente se levanta una ley de protección de humedales urbanos. Asimismo tenemos la ley de arbolado urbano, que también es un punto importantísimo para nosotros, pero está detenida en este momento en el Senado y nos gusta siempre nombrarla porque nos inspiramos mucho en cómo mira la infraestructura verde de las ciudades y cómo le pide y mandata a las ciudades a proyectar una infraestructura coherente a las nuevas condiciones que tenemos, pero también a las nuevas pertinencias y a lo que realmente nace de los territorios, su vegetación, sus ecosistemas, sus comunidades. Es súper importante nombrarla porque parte de nuestro activismo es que esto se libere prontamente y que podamos tener esta herramienta todas las ciudades. También eso nos ha llevado a generar planes estratégicos, estamos en un momento municipal muy importante, se está haciendo un cambio en el plan regulador, se está desarrollando el Pladeco, hay un montón de acciones en un marco jurídico que nos permiten a nosotros movernos desde las estrategias que estamos llevando. Asimismo, tenemos un gobierno municipal, tenemos una alcaldesa en este momento que llega a este territorio con 3 ejes importantísimos. Uno, revertir la inequidad, es lo que hablaba un poco Anita. Nosotros somos una ciudad que todos nos pueden ver privilegiados desde afuera, tenemos 15,8 metros cuadrados por habitante, pero eso es a nivel global. Si nosotros nos vamos a sectores como Las Ánimas, Barrios Bajos, tenemos 1 a 2 metros cuadrados por habitante, por lo tanto, este indicador no es equitativo en nuestro territorio. Asimismo, este gobierno local busca atender el cambio climático, que es un poco lo que conversaba Anita, y fortalecer las instituciones y la participación ciudadana. El primer punto y el primer eje en el que comenzamos a trabajar nosotros fue que a través de la ley de humedales tuvimos que hacer un cambio en nuestra forma de trabajar las áreas verdes. Ya no cortábamos pasto sin ningún sentido sustentable, sin ningún criterio ecológico, por lo tanto tuvimos que comenzar a hacer una capacitación muy profunda a los equipos, personas importantísimas en nuestra labor, ellos son gatilladores de todo lo que hacemos, sin ellos nosotros no mantenemos la ciudad y no logramos transformarla a las nuevas condiciones, por lo tanto hay una transformación también a los equipos y hay una confección de manuales que nos llevan a trabajar de manera mucho más sustentable en nuestro territorio, pero todo esto llevado por las comunidades, como forzado por las comunidades. Asimismo, hemos tenido que aumentar y incrementar en la superficie de parques y de áreas verdes, respondiendo al criterio de inequidad, asimismo guiado por comunidades. Pedimos 2 parques en Comodato, uno de ellos se transformó en una huerta agroecológica y otra en el Parque Rocura, eran sitios que estaban en abandono por otros servicios que el municipio suma a sus metros cuadrados de mantención y apoya a estas comunidades que están activas en estos territorios. Comenzamos a hacer un mapeo y este es un trabajo muy bonito que hemos hecho con la Universidad Austral, con la Escuela de Arquitectura, la profesora Paulina Espinosa, también estamos trabajando con la Escuela de Agronomía y con la Escuela de Recursos Naturales, en donde hacemos un mapeo de nuestro territorio completo, identificando todos los elementos que están ejerciendo nuevas formas en los espacios públicos, que pueden ser conflictos, que pueden ser
oportunidades que pueden ser acciones comunitarias, por lo tanto hay una infraestructura azul que nos sustenta, son nuestras aguas, es nuestro tejido base, luego hay una infraestructura verde y asimismo hay una infraestructura social en donde estamos muy ligados a la educación y a la salud. Trabajamos de la mano con DESAM y con el DAEM activamente en los territorios, entendiendo que son los faros comunitarios desde donde utilizamos nuestros espacios públicos. Bueno, lo dijo la Anita, el COVID nos demostró que el aislamiento nos mata, el aislamiento social y ambiental, por lo tanto, vemos en Valdivia, en esta configuración de los planos anteriores, una oportunidad de conectar un tejido ambiental y un tejido social, a través de la teoría de los corredores biológicos que buscan mantener la continuidad de los procesos, para que las especies humanas y no humanas se adapten a las nuevas condiciones climáticas que tenemos. Esto nos lleva a un mapeo territorial que nos permite generar componentes ambientales y componentes sociales que nos van a llevar, porque estamos en proceso, de hecho estas semanas estamos en las mesas de trabajo, para generar un mapa de actores en el territorio que nos permita ver cómo estos interactúan entre sí en las diversas escalas. Llegando a un plan de infraestructura verde-azul, que es este gran paraguas desde donde nacen las estrategias que vamos a contarle. El plan verde-azul busca planificar, diseñar y gestionar y viverizar comunitariamente los ecosistemas urbanos a través del rescate de nuestro patrimonio natural, regenerando el uso, la memoria y el territorio de la semilla y del agua. Esto a través de 5 ejes importantísimos: la propagación de flora nativa y la erradicación de especies exóticas, el bajo impacto en la mantención de estos ecosistemas, reconocer el rol del agua en su presencia y su gestión. Ya no trasladamos el agua de un lugar hacia otro y generamos un conflicto en otro territorio, usamos el agua como parte de nuestros diseños, atraemos polinizadores y somos refugios de biodiversidad, y además trabajamos el eje de la educación socioambiental y las ciencias comunitarias. Anita también habló de la acupuntura urbana. Nosotros somos los organismos que estamos en contacto directo con las comunidades, por lo tanto recibimos el requerimiento de la comunidad de cambiar un entorno, porque ellos ven sus entornos, ven sus microbasurales, y entramos con este programa que les va a contar Carolina, que diseña, capacita y trabaja con las comunidades para transformar un conflicto en una oportunidad. Cuando nosotras nos dimos cuenta que había una gran cantidad de microbasurales que estaban normalizados por las comunidades, nos dimos cuenta que era la tremenda oportunidad para poder utilizar estos espacios de basura en espacios de vida, y es en estos lugares en donde primero comenzamos a trabajar con los núcleos nativos. Los núcleos nativos son una forma de plantación densificada que toma muchas propuestas como los Miyawaki, el biointensivo y trabajos anteriores que se estaban haciendo muy interesantes, y los mezcla en una propuesta para trabajar en las zonas urbanas. Bueno, los núcleos nativos trabajan con 5 ejes que tienen que ver con el suelo, con la remediación de suelo, con enmiendas. Nosotros somos un vivero agroecológico, por lo tanto trabajamos con compost, con bocachi, con biopreparados. También trabajamos con alta densidad, trabajamos con de 3 a 7 individuos por metro cuadrado, a diferencia de las plantaciones tradicionales que trabajan con 0,3 a 0,8 individuos por metro cuadrado. Trabajamos con biodiversidad. En este momento nuestros núcleos son núcleos hábitat. Las especies están súper bien pensadas, no solamente para restaurar paisajes, sino que también para restaurar dinámicas. Y eso es súper importante para nosotros. Los núcleos hábitat atraen vida. Hemos monitoreado la cantidad de visitas florales. Entonces, los núcleos cumplen el rol no solamente de mejorar paisajes, sino que de restaurar dinámicas esenciales para los ecosistemas. Trabajamos con multiestrato, esto significa que trabajamos con herbáceas, arbustos, árboles, trepadoras, y trabajamos además con cobertura, que es una práctica también que viene del agro y de muchas otras prácticas sustentables con lo verde, pero todo esto que estamos hablando es contextualizado dependiendo del territorio en el que llegamos a trabajar, porque un bandejón central no se va a trabajar de la misma forma como se va a trabajar un borde de humedal, y eso es súper importante. Al momento llevamos más de 37 núcleos nativos en la comuna, la gran mayoría afortunadamente han sido trabajadas con las comunidades. Esto implica, se localiza una comunidad, se trabaja en el diagnóstico con ellos, luego se hace el diseño y luego se hace la plantación. O sea, la plantación es lo último que la gente puede ver.
Pero anterior a esto hay todo un trabajo de vinculación con la comunidad, de saber cuáles son sus intereses, qué es lo que necesitan en este espacio, y es así como tenemos núcleos científicos, por ejemplo, o núcleos medicinales, o núcleos comestibles, o núcleos para la calma. O sea, el núcleo es una estrategia muy contextualizada dependiendo del lugar al que llegamos a trabajar. Bueno, ahí tenemos como un poco de cuánto es la comunidad activa que llevamos, y como este año el programa pasa a ser un programa oficial dentro del municipio, ya nosotros hemos duplicado la cantidad de gente con la que habíamos trabajado los otros años, porque podemos trabajar mucho más profundamente con las comunidades. Bueno, todo esto parte, y es súper importante, lo hablábamos con Cindy, nombrar que esto parte en el vivero municipal. Parte con la necesidad de dignificar los trabajos que se estaban haciendo acá, de especializar a la gente y de poder generar un espacio vivo dentro de la comuna como un espacio educativo. Un núcleo partió como, el núcleo nativo partió como un núcleo educativo. Abrir el espacio del vivero municipal para que la gente llegue a educarse en torno o a compartir sus conocimientos en torno a la naturaleza. Entonces comenzamos a hacer buenas prácticas, el vivero es un vivero agroecológico, comenzamos a trabajar con la biodiversidad, con la educación ambiental, comenzamos a vincularnos con la universidad, con diferentes comunidades, y todo esto se hace basándose en principios de la agroecología. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de las capacitaciones que se hicieron con el personal del vivero municipal. Para nosotros fue súper importante trabajar la dignificación del vivero y poder trabajar como todo lo que queríamos partir y trabajar en la comunidad. Primero tenía que ser trabajado con la gente del vivero y con las comunidades aledañas. Acá tenemos nuestro módulo experimental y esto es súper importante. Este es un trabajo. Oscar, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Este es un trabajo que tiene mucho estudio y mucha ciencia detrás, mucho. Este módulo lo trabajamos con José Sangüesa, que es parte fundamental de este proyecto, en donde pudimos ir viendo cuáles eran los gremios, las combinaciones más adecuadas. Fuimos al cerro a buscar genéticas, semillas, estuvimos mucho tiempo metidos en todos los ecosistemas aledaños de la ciudad viendo qué era lo que realmente podíamos instaurar en la comuna. Y después de un tiempo de estar experimentando la propagación y poniendo este jardín madre dentro del vivero, nos fuimos a la ciudad. El primero pasa como nosotros trabajamos en conjunto con una entidad privada y la municipalidad nos autorizó para poder hacer el Paseo Libertad, que fue el primer hito que tuvimos de experimentación afuera de la ciudad, que al principio tuvo rechazo por parte de la comunidad, que por qué estábamos poniendo estas especies, pero luego la gente comprendió lo que queríamos hacer y nos permitió replicar otros modelos como en la Menzel, las Ánimas y en muchos otros lugares. Esto es súper importante, lo voy a decir bien rapidito porque estamos ahí justas. En este momento nosotros estamos levantando la red de viveros comunitarios dentro de la comuna y eso es fundamental. No hay restauración posible sin plantas. Por lo tanto, para nosotros es súper importante vincular a las comunidades y en este caso las comunidades educativas, que pasan a ser uno de nuestros más grandes aliados. Acá tenemos el sistema de capacidades con quienes nos hemos estado vinculando, quienes han sido parte fundamental de este proceso que nos ha sido como de educación compartida constantemente. Y eso, como este proyecto sabemos que es mucha información porque hemos trabajado muchas capas, estamos haciendo muchas cosas y no podemos trabajar solas, entonces hay toda una red que nos ha ayudado a sostener este proyecto que esperamos que se siga cada vez más ampliando. Eso, agradecimientos a la gente hermosa que ha estado acompañando este proceso, a Sebastián, José, Felipe, Valentina, al equipo de Solo Verde, toda la gente acá del vivero que ha apoyado este proyecto loquillo que vino a cambiar todas sus formas tradicionales, pero que ha sido muy hermoso este proceso de trabajar con las comunidades. Sí, ya nosotros hablamos con la restauración socioambiental. Algo que ponemos también mucho en valor, así como los agradecimientos al equipo, es la voluntad política que tenemos en este momento. Agradecerle siempre a nuestra alcaldesa que ama este proyecto, que le pone todo el empuje, que le inyecta recursos y que nos ha permitido transformarnos en un programa. Ornato no tenía programa antes, así que es innovador lo que está ocurriendo. Y darle las gracias a ustedes también, chicas, por vincularnos con otros proyectos. Muchas gracias.
Gracias Carolina, gracias Cindy. Ahí pueden ver cómo en el chat los felicitan y les agradecen, así que para que lean también los comentarios, Cindy y Carolina. Vamos a pasar de tiempo, pero antes de destacar este proyecto, la verdad es que para nosotros ha sido un proyecto bastante emblemático y nos encanta cómo desde Cindy y la Carolina y desde la municipalidad han podido también visitar otros lugares, interconectarse con otras personas, esta red colaborativa que han ido haciendo, o sea, ya queremos ver pronto cómo se replica, ¿no? Ese sería los primeros hijos de dónde estás en los primeros hijos de este proyecto, ¿ya? Aquí hay un proyecto realmente que es un ejemplo y que es un ejemplo que debiéramos difundir mucho más de lo que ya se está difundiendo, ¿no? Entonces, a los que les encanta, a los que tienen capacidad de difundir y todo, bueno, Cindy, quizás puedes compartir tu mail en el chat también, como para que te puedan, Si vamos a poner en el chat núcleosnativos@gmail y que nos sigan en las Listo. redes sociales, Valdivia Nativa en Instagram. Súper, súper. Así Muchas que gracias. Muchas gracias. Etienne, ¿estás Hola, listo? sí, acá. Te damos el pase. A ver, vamos a compartir primero. Carolina, Anita, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Saludar a todos y todas las presentes. Y yo les voy a compartir el caso de Renca. Ustedes me dicen, por favor, cuando estemos mostrando ya. Y voy a poner mi cronómetro para ajustarme a los 12 minutos que tenemos por acá. Ahí se ve súper bien. Bueno, Etienne. Sí, 12 minutos, ¿no? ¿Me corroboran el tiempo, por favor? Sí, 15, 12, máximo 15. máximo Ya, 15. ok. Vamos a tratar de apuntarle a 12. A ver, me gustaría partir comentando que esto es un proyecto de carácter político, que específicamente lo de Renca parte con el primer periodo del alcalde Claudio Castro, pero que se enmarca en un contexto mayor, del cual voy a tomar algunas cosas o datos que nombró Anita en un principio, y que tiene que ver con que Chile, en este marco o escenario global, es de los países que tiene el 88% aproximadamente de gente viviendo en ciudades ya, y tenemos una ruralidad cercana al 12%, ¿ya? Santiago, obviamente, concentra la mayor cantidad de habitantes de Chile con un porcentaje cercano al 42, ¿ya? Entonces, para que se hagan una idea, hay como un desafío muy importante respecto de las ciudades, porque las ciudades, si bien ocupan un porcentaje muy bajo a nivel global de superficie, el 1%, acumulan el 90% de riqueza. Y eso significa que las dinámicas que se dan dentro de una ciudad son multifactoriales y tienen muchas capas como las que describieron hace un poco las colegas de la Municipalidad de Valdivia. Y las ciudades son sistemas vivos, o sea, es decir, tienen que generar nuevos espacios, manejar sus desechos y un sinnúmero de cosas, ¿ya? El proyecto que les voy a mostrar se enmarca dentro de la Cuenca de Santiago, en donde hace mucho tiempo con la Fundación Cerro Isla tuvimos la oportunidad de poder armar una red de parques que fuera en contraposición al crecimiento y densificación de la ciudad, obviamente, con el fin de poder, perdón, con el fin de poder otorgar y poder disponer de una red de áreas verdes y de espacios de conservación de biodiversidad dentro de esta ciudad que crece a pasos agigantados. Y estos más o menos son algunos de los cerros islas. Yo les voy a mostrar brevemente el caso de Renca, que es un cerro que tiene cerca de 840 hectáreas. Para que se hagan una idea, casi 80 más que el Cerro San Cristóbal. O sea, estamos hablando de un gran parque urbano. Está categorizado por un instrumento de planificación urbana que se llama el PRMS, que es el Plan Regulador de Santiago, como un parque metropolitano, ¿ya? Hay tres categorías, otras son parques intercomunales y otras son áreas de preservación ecológica, ¿ya? Estos son algunos tipos dependientes del cerro. Y rápidamente, a partir del proyecto que empezamos a desarrollar acá en la municipalidad, nos dimos cuenta que los efectos de la ebullición global, como lo llama la ONU hoy,
son mucho más rápidos de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Y más allá de mostrar las condiciones geográficas, me gustaría como empezar a apuntar la regeneración o la rehabilitación hacia ese punto, porque de alguna manera los cerros de Santiago, en particular el Cerro Renca, tiene posibilidades concretas de ser un mitigador a los efectos de la ebullición global, llámese específicamente desertificación y escasez del recurso hídrico, que son los dos grandes temas que eventualmente en un escenario distópico generarían una descentralización del país. Me refiero, en Santiago se acaba el agua en 5 años más, empieza el racionamiento, vamos a tener que empezar a buscar otros lugares a donde movernos con el fin de, espero yo, regenerar Chile de otra manera. Lo que nosotros tenemos como terreno son cerca de 200 hectáreas, en las cuales estamos trabajando. Tenemos la suerte de que son ladera sur, para los entendidos, o los que no conocen más bien, la ladera sur es la que concentra la mayor cantidad de agua, la que permite un crecimiento de la flora mucho más rápido, está menos expuesta a el sol, sol que en Renca va subiendo 1 grado cada 3 años, todos los años. Renca es un hotspot de calor dentro de la región metropolitana. Entonces estamos apuntando fuertemente a poder bajar al menos 2 grados con todo lo que estamos haciendo en temas de restauración. Esto es un dato que hicimos con el Centro de Inteligencia Territorial de la Adolfo Ibáñez, muy rápido. Esta es una de las maneras de medir la cantidad de áreas verdes disponibles en la ciudad, y esta metodología lo que hace es medir la accesibilidad a áreas verdes. No contar número de áreas verdes, metros cuadrados, digamos, partidos por habitante. Entonces lo que ven en rojo son las grandes parques dentro de la región metropolitana, y en verde oscuro las comunas o barrios que tienen mayor acceso a estas áreas verdes, y en verde claro amarillo ya casi las que no tienen acceso, ¿ya? Y esa metodología la aplicamos a Renca, y en Renca podemos pasar de un indicador que tiene el 1,6% de accesibilidad a un 2,66, o sea, casi duplicamos y generamos un impacto directo en comunas como Cerro Navia, Quinta Normal, Independencia, Conchalí y Quilicura. ¿Por qué muestro esto? Porque la incidencia del parque que estamos haciendo hoy en términos de conservación por una parte y de nuevas áreas verdes para la dispersión, salud mental, física, etcétera, tiene un impacto directo en cerca de 1.200.000 personas dentro de la región metropolitana. O sea, sale de las fronteras, digamos, de Renca, que son 24 kilómetros cuadrados, y incide directamente en el resto de las comunas de la región metropolitana. Esto sumado a una transformación económica, social y urbana que ha liderado el alcalde Claudio Castro, en donde prontamente vamos a tener metro, hay un nuevo plan regulador comunal que fija una altura de máximo 6 pisos en algunas zonas, la incorporación de nuevas especies arbóreas para el parque, etc. O sea, tratamos de armar en esa transformación una mejor calidad de vida para el renquino, para que esto vaya acompañado no solamente de las acciones que se hacen en términos como de infraestructura verde o gris, sino que también que vayan mejorando la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Y este cambio radical nos permitiría pasar como indicadores ya del índice de áreas verdes como cercanos a los de Quinta Normal San Miguel, o sea, acercarnos a una media dentro de la región metropolitana. Y obviamente esto se hizo a partir de un plan socioambiental. Participaron cerca de 800 personas en un periodo de aproximadamente 9 meses, donde se hicieron distintos grados de participación ciudadana, lo cual arrojaron 3 ejes importantes. Uno, el mejoramiento de borde; otro, la recuperación ambiental; y otro, el equipamiento comunitario. Y eso se trabajó en conjunto un grupo de sociólogos, el arquitecto Teodoro Fernández y Lion Boch Martich, que son como eminencias, diría yo, en temas de paisaje y territorio, y concentramos principalmente la infraestructura en la zona más baja del cerro, y el resto del parque es una red de senderos y miradores, que fue lo que pidió la comunidad, digamos. Y esto va asociado a un plan de reforestación en donde se planificó reforestar cerca de 80.000 especies, el número al cual ya nos estamos acercando, próximo a finalizar el segundo periodo. Todo este trabajo, que va obviamente ligado a universidades, ONG, distintos departamentos del gobierno central, el gobierno local, etcétera, está soportado por una gobernanza que tiene un banco de proyectos asociados a este plan maestro, un plan de financiamiento y gestión, alianzas público-privadas, etcétera, participación ciudadana y la vinculación con la academia. Y eso se traduce en alianzas estratégicas de distintas índoles que nos permiten avanzar en temas
específicamente lo que tocamos hoy, regeneración o rehabilitación. Ahí quiero destacar una alianza estratégica con la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Hay un curso del magíster que trabaja en temas de restauración ecológica. Trabajamos hace ya 5 años con Rosana Ginoclio y Eduardo Arellano, y la ex profesora, actual Seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes. Y también últimamente generamos una alianza importante con CAWOC, en donde estamos trabajando un piloto de regeneración dentro del parque en 1 hectárea que está liderando Bosco, no en términos de Miyawaki, sino en temas de restauración ecológica, asociado con Mónica Musalem, entre otros. Nosotros, para partir entendiendo qué hacíamos en el parque en términos de regeneración, tuvimos que hacer un estudio para conocer las comunidades, cuáles estaban dentro del área, cuáles estaban fuera del área que manejábamos, etcétera, y pudimos entender más o menos, dividiendo los límites comunales de Renca y Quilicura, que teníamos 7 grandes comunidades, que los relieves que tiene el parque, con una pendiente predominante del 60%, generan nichos en donde se anida una gran diversidad de especies, pero si se fijan en términos generales, esto era un matorral y una pradera, digamos, con una fuerte como presencia de una sabana de espino, ¿ya? Acá están las grandes comunidades de la Ladera Norte, algunos resultados, principalmente como de una zonificación propuesta para una remediación ambiental, y eso se puso en marcha rápidamente, y aquí comenzamos con algunas imágenes de las primeras reforestaciones, que fue el 2018, le hicimos un conjunto a la comunidad, eso generó una apropiación muy grande por parte de los vecinos y vecinas, plantar un árbol, asociarlo al nacimiento de un hijo, a la muerte de un ser querido, empezar a tomar cartas en el asunto, ir a regar en un principio el parque en conjunto con el municipio. En esa época no teníamos riego tecnificado, estanques de acumulación de agua, no había nada, partimos empujando esto desde cero. El día de hoy llevamos más de 78.000 árboles plantados en el parque, con un 90% de prendimiento, donde hay una alianza estratégica con una fundación que se llama Cultiva, y donde también tenemos la incorporación de las compensaciones, el pago de compensaciones ambientales por emisión de material particulado y por tala de bosque nativo. Entonces hay 2 componentes, uno que tiene que ver con la voluntad de ciertos privados, pero otro con obligaciones y deberes que podemos llevar a los parques para poder mejorar la situación actual. ¿Cuál es la gracia de la compensación que paga el material particulado de MP10 o el material particulado? Es que hoy el Ministerio de Medio Ambiente ya incorpora las soluciones basadas en la naturaleza, en donde podemos incorporar zanjas de infiltración, bancales, fajinas, cierres perimetrales, reposición de reforestaciones que se hayan hecho anteriormente, etcétera. Y eso de alguna manera va ayudando al desarrollo de las plantas, pero también a mitigar, como hablábamos en un principio, efectos del la ebullición global. Algunas recomendaciones que hemos visto en el curso de tipos de plantas que se generó el año 2022, esto es lo pueden revisar en suelo y restauración. Obviamente uno generalmente se fija en lo que está del suelo hacia arriba, ¿no? Pero el suelo hacia abajo es lejos lo más importante, que va a permitir que una regeneración, una restauración o una rehabilitación pueda fecundar. Y solo para ir cerrando, estamos armando hoy el Plan Maestro del Agua. Sabemos que el agua va a ser el tema del futuro, sobre todo en Chile, donde el IPCC de la COP28 nos cataloga como uno de los 2 o 3 países que más fuerte recibe los efectos del calentamiento global, es decir, la desertificación va a avanzar muy rápido. Siempre hago este comentario, pero creo que los vitivinícolas van adelantados, o sea, ellos ya están en Temuco y en Chiloé, se movieron rápidamente de la 6ª y la 7ª región, entonces creo que hay que atender también a la lógica que a veces nos da el mundo privado de hacia dónde se van moviendo ciertas tendencias, porque vamos a tener que saber manejarlo muy bien. Entonces, en ese ámbito, hicimos un convenio hace poco con una fundación gringa que se llama Arch Rock para poder hacer el plan maestro del agua. ¿Qué significa esto? Que ya diseñada la infraestructura gris y el plan maestro de eso, el plan de restauración y algunos pilotos que estamos trabajando, nos toca ahora hacernos cargo de
la incorporación de aguas grises dentro del parque, cómo nos salimos o no del sistema, cuál va a ser la cantidad de agua potable disponible para los visitantes, cuál va a ser la red de emergencias para atender ciertos eventos como los incendios, porque no queremos retroceder 4 pasos con un evento de este tipo si es que hemos avanzado cuadras, digamos. Y eso principalmente se puede ver, yo digo, como los avances, sobre todo en términos de incendio, en cómo hemos ido mejorando el control de esto, y eso obviamente se traduce en que los árboles que hemos plantado puedan seguir su curso normal al día de hoy. Nos quedan desafíos por delante, esperamos tener este plan maestro del agua terminado a final de año, para ya empezar a darle pie a la construcción de la infraestructura, y muy rapidito algunas de las infras que están en desarrollo, destacar la de la cumbre, que ya conseguimos financiamiento. Esto sin duda va a permitir que haya un nuevo sendero y que la gente se acerque más al parque, y el proyecto del vivero metropolitano que lo pusimos como con el nombre de CREA, que es el Centro de Regeneración y Educación Ambiental, que es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto a la Oficina de Arquitectura de Izquierdo. Está trabajando con nosotros Francisco Torres de Vivantu para hacer una laguna ecológica. Está trabajando el equipo de Tomás Folch de PAU. Y la verdad que hemos generado un equipo de alto nivel para poder dar desarrollo al proyecto que ven a la derecha en pantalla, que lo que pretende es regenerar, o más bien sacar semillas del mismo parque para poder tener un banco de semillas y reproducir las plantas que ya tienen una genética especial en el parque, para poder servir al resto de las otras plantaciones que hay en la región metropolitana, para poder suplir el déficit o la carencia que hay de plantas. Y esto asociado a una red de viveros de renca, educación ambiental para colegios, etc. Eso, espero haber estado dentro de los márgenes del tiempo. Obviamente agradecer al equipo municipal que nos acompaña y a todas las alianzas que hemos ido generando en el camino. Creemos sin duda que esto es con colaboración sí o sí, no hay otra manera. Nos toca bajar los egos y empezar a darnos la mano para poder empujar proyectos que tengan alto impacto, no solo para unos pocos, sino que para toda una comunidad y una región. Gracias. Muchas gracias, Etienne. Muchas gracias. Súper, o sea, increíble. Y bueno, hemos seguido bien de cerca también cómo avanza este proyecto. Así que bueno, seguimos esperando tus noticias. Felicitar por todo el tema de participación, gobernanza, participación comunitaria, invitación y articulación de muchos proyectos y muchas personas. Así que eso requiere de efectivamente, tus últimas palabras, de escucharnos, de colaborar, de bajar nuestros egos y decir, ya, bueno, vamos, ¿no? Aquí hay un propósito común, hay una épica y creo que va a sumar a muchos, así que muchas gracias. Solo para cerrar, quiero Ujú. como comentar que Dale, Etienne. estamos en el tiempo justo para volver a soñar con proyectos de largo plazo. Creo que Mm, nos toca hacernos cargo de ese ámbito, como dejar un poco la modernidad, que todo es para ayer y que necesitamos productos inmediatos. Yo creo que al país le hace falta tener una visión de mediano a largo plazo con ciertos proyectos relacionados a la ciudad, ¿no? A cómo vamos a habitar en el futuro en estos escenarios un poco más distópicos. de todas maneras, y cómo este cerro se articula con los otros y así vamos sumando más, ¿no? O sea, en el fondo aquí en la región metropolitana hay un tremendo, desde los cerros islas también una tremenda oportunidad. Vania, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. Mientras comparto la pantalla, darle las gracias a Cindy, a Carolina y Etienne. Se pasaron los proyectos buenos. Yo los había visto por aquí o por allá, pero nunca los había escuchado, y realmente muy, muy, muy impresionante todo lo que están haciendo, y saber que lo hacen desde la gestión municipal. Pucha, es súper como bonito verlo y de que se puede hacer, porque ahora definitivamente cuando vaya a las municipalidades les voy a hablar de ustedes siempre. Creo que es súper importante poder pasar la voz, y eso, pues decir que se puede hacer distinto. Em, espérame, lo compartí al revés. Un segundo. Eh, ahora sí. Me dicen si se ve bien. ¿Sí? Sí, súper. Ya. Dale nomás.
Muchas gracias también, Anita y Caro, por la invitación. De verdad nos llena de orgullo estar aquí junto a estos tremendos referentes que nos hayan considerado también como una entidad que está haciendo el cambio y que está regenerando sus entornos. Nos encanta hacer ruido porque creemos que tenemos que hacer ruido para que más se sumen a estas cruzadas de mejorar nuestros entornos, transformarlos, regenerarlos. Así que muchas gracias. Bueno, nosotras somos, junto con María Jesús, de andar por ahí, Naturaleza Pública. Nosotras trabajamos con esta necesidad de aportar a la conservación de los ecosistemas acá de la Patagonia, pero a través del trabajo con la naturaleza y también con las comunidades. Ustedes ya lo han dicho, es súper importante este trabajo con las comunidades. Y muy brevemente, nuestro impacto en estos 2, casi 3 años de vida que tenemos es que ya hemos producido más de 8.000 plantas nativas de 35 especies distintas y hemos logrado establecer más de 760 metros cuadrados de forma comunitaria. Nosotras partimos yendo a la naturaleza, nos empezamos a enamorar de todas las plantas, de todas las flores que veíamos, y nuestra primera aproximación fue querer que las personas fueran a la naturaleza también para generar como esa sensación de transformación, de bienestar cuando uno está en torno a la naturaleza, especialmente acá en la región de Aysén, que el 50% del territorio está protegido. Era muy obvio querer que las personas también amaran lo que nosotras estábamos amando en ese momento, pero en realidad nos dimos cuenta que este 50% ya está protegido, pero ¿qué pasa con ese otro 50%? Y ahí nos empezamos a dar cuenta que en realidad todavía hay muchos espacios de fricción entre las personas y la naturaleza. Nosotros en esta región igual vamos varias décadas atrasados, entonces acá todavía se ve como progreso el poner cemento, sacar la naturaleza hacia afuera, ciudad, crecer. Entonces es súper importante ahora hacer el cambio y que no lleguemos a tener los mismos problemas que las ciudades porque todavía tenemos la escala de los pueblos. Entonces nos dimos cuenta que estaba esta necesidad de devolver la naturaleza a las ciudades, así que nos empezamos a poner, o sea, empezamos a recolectar semillas de distintos ecosistemas. Acá también, como es un territorio tan extenso y de mucha topografía, hay muchísimos ecosistemas, microclimas, entonces empezamos a recolectar todas las semillas que encontramos y las trajimos acá a nuestro vivero, en donde las empezamos a reproducir, empezamos a entender cómo funcionaban. Acá en la región, como es tan nueva, por así decirlo, no hay nadie que reproduzca plantas nativas. Solamente está CONAF, que reproducen árboles, pero en realidad nadie sabía cómo reproducir gramíneas, cómo reproducir las flores, cómo reproducir cubresuelos, los arbustos. Hay un montón de especies de una capacidad claramente no solamente ornamental, sino de todos estos servicios ecosistémicos, que nosotras sentimos esa profunda necesidad de darles esa cabida, ver si es que resultaban y a través de mucho registro y de mucho análisis hemos logrado ya empezar a establecer varias de estas especies en que ya sabemos cómo producirlas y una vez que tuvimos como este vivero ya entendimos cómo funcionaban las plantas, nos dimos cuenta del potencial que tenía de ocupar estas plantas como una herramienta de transformación. Nosotras nos vemos en realidad algo así. Nuestro vivero no solamente produce plantas, sino que también hay todo un proceso muy importante que ocurre previo, que es como tratar de graficar que un grupo pequeño de personas va a buscar estas semillas, va a la naturaleza y después pasa como por toda esta máquina de reproducción que finalmente logra como producir espacios de bienestar en donde la gente los puede disfrutar, la gente se puede volver a conectar con la naturaleza, como de nuevo, como las plantas como una herramienta de transformación social y ecológica. Y acá es como lo que les está diciendo, nosotras no solamente propagamos plantas, sino que también propagamos proyectos comunitarios. Estas plantas ya han llegado a áreas verdes, a
patios interiores del hospital de Cochrane, por ejemplo, que estaban abandonados. Entonces hemos ido aprovechando todos estos espacios como medios abandonados o donde hay fricción en los pueblos, aprovechamos esos espacios como de oportunidad para generar conexión de las comunidades con lo que había ahí antes. Y así es como se ven en general nuestras actividades, lleno de personas, lleno de plantas, pero como dijeron también por ahí antes, esto es como la expresión física, lo que llega al espacio público, lo que las personas, lo que queda, pero en verdad todo lo que no se ve es ese trabajo social con las comunidades, también con organizaciones sociales, con instituciones públicas. Nosotras siempre nos hemos definido como una plataforma colaborativa porque sabemos que nosotras no las sabemos todas, sino que necesitamos colaborar para que los proyectos finalmente todos pongamos un granito de arena y terminen siendo proyectos más grandes, de mayor alcance, de mayor impacto. Otra cosa que no se ve en las fotos es todo cómo se van las personas de felices después de haber compartido en un espacio, transformando un espacio. En verdad es súper potente el poder que nosotros tenemos de transformar un lugar en tan poco tiempo cuando somos hartas personas. Nosotros hemos logrado en 3 horas transformar lugares de 20, 30, 40, incluso 50 metros cuadrados y las personas se van como súper contentas de en verdad ver que tienen ese poder ellos también. Bueno, como nuestro proyecto que le dio partida al vivero fue que nos encargaron hacer el plan maestro de áreas verdes de Puerto Ingeniero Ibáñez, y la verdad es que el encargo fue hacer este plan maestro de las plazas. Ellos necesitaban como una regulación de cómo se veían sus plazas, y en verdad nosotras lo tomamos como una oportunidad de hacer una especie de plan regulador, porque acá en los pueblos no existen los planes reguladores. Entonces, imagínense tratar como de definir lineamientos si no hay algo que te regule. Entonces, finalmente, esto fue como un plan regulador para el pueblo y rescatamos claramente todos los entornos, todos los cuerpos de agua, rescatamos también lo que era el humedal urbano, hicimos algunos circuitos urbanos también que funcionaran como conectores ecológicos. Las personas también identificaron varios hitos naturales y también urbanos y generamos un recorrido con ellos porque ellos se sentían como un lugar, un pueblo de paso en donde las personas toman la barcaza y se van. Entonces tratamos ahí también de generar un circuito entre estos distintos hitos para que la gente se pudiera quedar y visitar estos distintos lugares. En paralelo al plan maestro también hicimos un manual de mobiliario urbano y un manual de material vegetal, cosa de que la municipalidad cuando quisiera ejecutar proyectos se pudiera basar en estas normativas, y algo así se veían como estos imaginarios de las distintas zonas. Acá, por ejemplo, un conector ecológico en la mitad de la ciudad, algunos lugares que eran más naturales, qué cosas se permitían, qué cosas no se permitían. Y todo esto fue una oportunidad de pensarlo desde cero, por así decirlo, porque, como les digo, no había ningún tipo de regulación. Lo hicimos junto con la municipalidad, lo hicimos junto con la comunidad también, pero esta fue como la parte eh, conceptual, como ya, lo pusimos en un papel, pero nuestra pregunta fue, bueno, ¿cómo hacemos que esto no quede solamente en un papel, sino que efectivamente vamos cumpliendo con este plan maestro? Y lo primero que hizo la municipalidad, muy motivada, porque realmente yo en lo que les estábamos proponiendo, que no es algo muy común en las municipalidades acá de la región, bueno, declararon su humedal urbano, está toda la comunidad muy feliz con su humedal urbano, es un lugar súper reconocido, de hecho, la pasarela que ven allá abajo tiene por lo menos 10 años, se ha mantenido súper bien, es como un hito dentro de su costanera, y para poder establecer este lugar como un punto de atracción turística y también de educación ambiental, nos encargaron hacer la señalética. Esta es como la imagen final de cómo quedaron las señaléticas, había como un portal de bienvenida, un mapa,
y las distintas especies que habían algunas como aves residentes y otras aves que eran visitantes o las migratorias. Em, y lo que quiero rescatar de esto en realidad, así es como quedó la obra, pero de nuevo, para que esto no quedara como una simple obra que está ahí en la costanera y si tú quieres vas y si no quieres no vas y es como medio estático, lo que hicimos fue que esto se convirtieron en personajes, todas las aves se convirtieron en un personaje de habitantes del humedal y tuvimos la oportunidad de hacer máscaras. Y estas máscaras puede sonar como algo muy, como no de tanta importancia, pero en realidad cuando este insumo nosotros se lo entregamos a la escuela de Ibáñez para que pudieran armar las máscaras con los niños, y en realidad cuando uno empieza a personificar a estas aves es cuando realmente uno como que se puede poner en el lugar, uno las empieza a conocer, sabe de qué color son, como qué pelaje tienen, incluso estas quedaron en un formato también coloreable, cosa de que si los niños quisieran jugar a pintar estas aves del color que quisieran, sentimos que era como un recurso súper importante para los niños, especialmente poder acercarse cada vez más a estos distintos habitantes que habitan junto a ellos. Y obviamente no estuvo exento de una plantación comunitaria y de nuevo acá la parte que no se ve es todo ese tras bambalinas de las personas que estuvieron ahí. Habían personas del Ministerio de Medio Ambiente porque era el día del humedal, entonces ahí inauguramos las máscaras, hicimos esta plantación comunitaria, estuvo el alcalde, bueno, estuvo la misma municipalidad también, y acá arriba quiero destacar a este grupo de jóvenes que en verdad ellos son como una parte súper importante porque en la región no hay muchos jóvenes, están como los adultos mayores y están los niños, y en general los niños se van a estudiar afuera. Entonces, para nosotras, como este grupo de jóvenes es como una pequeña luz que puede incentivar a los niños de la escuela a quedarse en el territorio. Y ellos son como los grandes guardianes de este humedal. Y otro ejemplo, en la misma localidad, una plaza que fue nosotras muy inspiradas por vereda nativa allá en Santiago. Hicimos reemplazar un parche de pasto por especies nativas. Algo así fue lo que le presentamos a la comunidad que queríamos hacer, a ver si es que a ellos les tincaba, porque en verdad, de nuevo, como estas comunidades están tratando de sacar las especies nativas para poder producir sus terrenos, sus territorios, es súper difícil poder traerlas de vuelta y bajo qué justificación. Entonces, finalmente, como ustedes van a aparecer acá unas señaléticas, dijimos, bueno, ¿cuál es la manera en que uno devuelve estas plantas nativas a las comunidades de una forma sensible, que realmente las quieran? Y se nos ocurrió entrevistar a mujeres recolectoras que recolectan de estas plantas de forma silvestre y preparan medicinas también, tienen mucho conocimiento sobre cómo utilizar estas plantas nativas y ese fue el enganche. Estuvimos más de una semana entrevistando a estas mujeres, sacamos de ellas varios extractos de cómo ocupaban distintas plantas nativas y las convertimos en unas señaléticas que quedaron acompañando esta primera área verde con especies nativas para que la gente pudiera ir y pudiera entender por qué estamos poniendo un pasto, un coirón, o por qué estamos poniendo de nuevo el calafate, por qué estamos poniendo de nuevo el bautro, si ellos hace tantos años que los quieren puro sacar. Entonces, ahí hay como una conexión emocional con esas plantas. Bueno, sí, efectivamente mi abuelita lo ocupaba para mejorarnos del estómago, efectivamente mi abuelita lo ocupaba para curar las heridas. Y las historias de estas mujeres eran realmente como súper heroicas, o sea, muchas de las mujeres, creo que en todas las entrevistas apareció que las plantas nativas finalmente salvaron la vida de algún familiar, porque no había otra opción. Y la inauguración de esta plaza, de esta señalética, lo hicimos a través de este proyecto comunitario del Inspirados por la Flora Nativa, que de nuevo, esta ilustración de la flora nativa también se puede ver algo como un detalle bonito, pero en realidad lo que nosotras queremos con esto es como incentivar que la gente observe, que se vuelva algo de la vida diaria de las personas,
que los niños aprendan a identificar sus plantas nativas desde una forma o desde una geometría un poco más juguetona y un poco más llamativa, porque varias veces nos preguntamos si esto tenía que ser un dibujo botánico, pero en realidad lo que nosotras queremos es que la gente se sienta como súper atraída a estas figuras y a estos colores para querer como incorporarlos en su vida diaria. Y así se vio de nuevo como esta inauguración con una plantación. Hubo también un mural, se hizo un mural de flora nativa con pigmentos naturales. La chica que hizo los murales, ella sabe cómo extraer el pigmento desde la tierra, entonces también fue súper bonito cómo esa aplicación también se puede ver en pintura. Y de nuevo habían muchas personas, desde las mismas recolectoras que estaban plantando plantitas nativas en la plaza, hasta la municipalidad, estaba el SAC, estaba CONAF, y finalmente a todos los logramos enganchar de alguna parte y todos lograron colaborar con alguna parte del proyecto. Y esto, de nuevo, lo que les está diciendo, como puede ser que se vea como un póster cualquiera, pero en realidad nuestro objetivo con esto es que la gente lo quiera tener como en su casa, que lo quiera tener en las municipalidades, que lo quiera tener en las escuelas y que se vuelva como algo tan típico, que se vuelva algo como de nuestra vida diaria, el saber reconocer cada una de estas especies. Y finalmente les voy a mostrar un video súper cortito, en verdad dura 3 minutos, pero creemos que el último paso más importante que nos está faltando ahora con los proyectos es que nosotras estamos siendo como ese engranaje crucial entre las organizaciones sociales, las instituciones públicas, y como nosotras tenemos las plantas, somos capaces de ejecutar esos proyectos. Pero ¿cómo hacemos que eso también puedan hacer desde las comunidades? ¿Cómo podemos sumar más personas a esta cruzada? Y postulamos un proyecto que se llama Red de Recolección y Acción a un Patagonia Grant, que era básicamente lo que les voy a mostrar ahora. Ustedes me dicen si es que se escucha bien. No se escucha, Vania. A ver. Déjame ver si es que... Tienes que volver a compartir y compartir con audio. Con audio, ya. Lo voy a hacer muy rápidamente. Por mientras, de repente los que todavía están acá conectados, como nos quedan 10 minutitos, pueden ir preparando algunas preguntas que quieran hacerles a las 3 o 4 expositores que hemos tenido hoy día. Cuéntenme si es que... Ahí sí. Ya, bacán. La Red de Recolección y Acción nace desde nuestro profundo amor por las plantas. Creemos que tenemos que propagar plantas y llevarlas a las comunidades para transformar nuestra relación y sanar nuestra relación con la naturaleza. E inicialmente era una labor que hacíamos nosotras, como naturaleza pública, en nuestro vivero, pero ahora estamos en un punto en el que en verdad creemos que esa labor la tenemos que hacer en conjunto con las mismas comunidades. Que ellos puedan identificar qué tienen en su entorno y ver las plantas como una oportunidad para hacer proyectos, para mejorar en sus entornos, ya sea de una forma ornamental o restaurar ecológicamente un río, o simplemente para generar como esa interacción con la naturaleza. La forma en que nosotros lo descubrimos, que fue un poco mirando a nuestro alrededor, fue a través de las semillas. Nosotros vemos en las plantas una herramienta de transformación social y por eso es tan importante trabajar con las comunidades desde un proceso tan esencial como es ir a buscar las semillas a su ecosistema, entender los distintos roles que cumple cada planta, porque lo que nosotras queremos demostrar es que las plantas no son solamente bellas y ornamentales, sino que tienen dientes, pueden generar cambios rotundos desde aspectos que tienen que ver con la medicina, con la salud, por ejemplo, del aire, del agua. Nunca habíamos estado recolectando semillas, entonces para nosotros es una oportunidad de mostrarle a los jóvenes una forma distinta de relacionarse, de vincularse y al mismo tiempo de aprender. Cómo distintas plantas se relacionan en un entorno, que eso también es una analogía de la sociedad, cómo personas distintas podemos convivir siendo una espinosa y la otra quizás muy suave.
nunca vuelves a ver el paisaje con los mismos ojos que antes, ya tienes otros elementos para interpretar el territorio, las especies. Es maravilloso y es como un conocimiento infinito casi. De cómo se adaptan, de cómo sobreviven, de cómo se reponen, de cómo se adaptan a los distintos climas y estaciones del año. Y eso tiene mucho que ver con los procesos vitales, individuales y también colectivos. Esta es una red que está recién partiendo. Estamos recién empezando a generar los grupos, recolectando semillas. Se van a entregar estas semillas a los viveros de CONAF para que puedan propagar las plantas. Y es una invitación abierta a seguir soñando cómo podemos emplear la naturaleza que está a nuestro alrededor como una herramienta de transformación. Conectar iniciativas que están dispersas en el territorio y poder juntar fuerzas, uniendo por un lado conocimientos, intercambiando semillas y fortaleciendo el proceso de cambio que yo creo que estamos todos buscando. Hay mucho de activismo en lo que hacemos y de que nuestras manos sabemos que no son suficientes. Necesitamos las manos de todos para generar transformaciones importantes, impactos importantes. Gracias, Vania. Ahí está. Si quieres decir algo, cerrar con algo, pero No, eso. Ya me extendí demasiado, así que muchas gracias. Y ahora escucharlos a ustedes, las preguntas que tengan. Sí, muchas gracias, muy emocionante, como han ido como enamorando y poniendo todo ese cariño y ese amor y ese cuidado. Pues nosotros estuvimos allá, con Anita pudimos estar allá con ellas y ver lo que hacen. Y bueno, y ha sido creo que realmente hay un cuidado y hay un aporte hacia la comunidad y hacia que efectivamente las personas vuelvan a querer las plantas y las plantas nativas y no el cemento, ¿no? Que hay algo ahí muy poderoso. Así que no sé si alguien les pedimos que levanten la mano si tienen alguna pregunta, yo puedo estar atenta. También, Vania, estaban pidiendo el link del video que mostraste. No sé Sí. si lo puedes poner en el chat. Claro, sí, se los comparto. Y si también quieren escribir, si no quieren levantar la mano y quieren escribir, tenemos algunos minutitos todavía. O si hay alguna pregunta. Si no hay, perdón, si no hay preguntas, yo tengo una pregunta que a lo mejor se la podemos hacer a los tres, que tiene que ver con, bueno, me surgen muchas preguntas, pero quizás una que es más transversal también, que tiene que ver con qué capacidades sienten ustedes que han instalado en sus comunidades con estos proyectos. Porque creo que el tema de la comunidad ha sido súper relevante en los tres proyectos. Y tú lo dijiste, Vania, también ahora para cerrar, en el fondo, ¿cómo vais generando que las mismas comunidades se vayan empoderando y vayan avanzando con esto? Entonces, me gustaría saber qué capacidades sienten que han instalado o que a lo mejor queda todavía por instalar. Pensemos en eso, como en la capacidad que también tiene que ver con la mirada a la regeneración, ¿no? La regeneración tiene que ver con la creación de capacidades dentro del sistema, no solamente como cambiar algo, sino que para que el mismo sistema empiece a sostener esa regeneración en el tiempo. Anita, quizás a mí me gustaría partir desde una escala como municipal. Creo que lo principal es instalar la confianza. Tenemos comunidades sobrediagnosticadas, sobreintervenidas, intervenidas muy a corto plazo y que por lo tanto tienen una sensación de abandono muy grande y para nosotros ha sido un trabajo tremendo que crean. Yo llevo 10 años en el municipio, entonces eso ya también lleva a tener un resultado de decir, oye, esta misma persona que te estoy pidiendo esto y que he conversado con ella sigue aquí como atenta, escucha. Hablamos mucho desde los servicios públicos de la capacidad de escuchar a las comunidades. No la tenemos mucho porque actuamos muy rápido y muy casuísticamente. Entonces, al programa en particular le ha tocado mucho el bajar a las comunidades y darnos el tiempo y las capacidades del equipo, por eso también el que seamos dos y que ojalá el día de mañana seamos muchos más los que podamos estar llevando esto a las comunidades para poder estar presentes y acompañándolas permanentemente.
el modelo del acompañamiento técnico, no por un periodo de un FPA, de un FNDR que te dura 6 meses, sino que un acompañamiento permanente a largo plazo ha generado efectos. Lo hemos visto en algunos proyectos y ahí la Caro también puede un poco, desde el contacto directo con la comunidad, ver cómo eso, después de 3 años, ha tenido una respuesta. Las comunidades saben que estamos ahí con ellos. Sí, yo quería decir que para mí es súper importante la vinculación profunda. Como primero agradecer a Vania y a Etienne por las exposiciones, es muy hermoso saber que hay una red de amor por la naturaleza activándose y yo siento que es súper importante como declarar eso, que esto viene desde un amor profundo y no tener miedo porque constantemente estamos en entornos en donde la ciencia lo es todo, los tecnicismos, entonces creo que poner en valor el amor por la naturaleza creo que es súper importante y las vinculaciones profundas con las comunidades es lo único que activa eso, siento yo. Como que realmente hay una escucha, hay una comprensión. Siento que eso es lo más que tenemos que levantar en este momento y es por lo que estamos trabajando, porque en verdad lo que dice Cindy es real, hay sobrediagnósticos, como que está todo ya, hay mucha información, estamos sobrecopados de información y tenemos poca vinculación profunda. Entonces siento que para poder generar estos proyectos de restauración socioambiental hay que bajar, hay que volver a conectarse, hay que poder abrirse a escuchar lo que quieren las comunidades y dejar de tener esta postura de que yo traigo lo que necesitan las comunidades, sino que volver a escucharles lo que ellos necesitan. Entonces creo que, yo creo que es muy personal lo que tú preguntas, Anita, o por lo menos yo lo siento muy personal y creo que viene desde ahí, pues como de las vinculaciones profundas, no solamente con las comunidades, con los equipos, y por eso agradezco trabajar con Cindy y con todas las personas que han pasado por este proyecto, porque siento que esa es la base y lo que hay que activar en estos momentos. Sí, no sé si Etienne o Vania quisieran agregar algo cortito. Mira, yo comparto 100% con Cindy y con Carolina. Aprovecho de felicitarlas también por el trabajo que hacen allá. La red está abierta y hay que solo digitar los números nomás o escribir los correos. Cuenten con todo el conocimiento que nosotros hemos desarrollado este tiempo acá, tanto Vania como Cindy y Carolina, para poder compartir lo que estimen conveniente. Creo que es una manera de armar comunidad. Y otra manera de armar comunidad es el empoderamiento. Creo que es clave el empoderamiento. Yo personalmente estoy en una administración pública, a diferencia de Vania, que está empujando un proyecto personal, digamos, o las colegas de Valdivia, y eso significa que transitamos por un breve tiempo en un cargo. Entonces, si la comunidad no está empoderada, si la comunidad no va a seguir reclamando a la administración que siga, que sigamos manteniendo el parque, que sigamos reforestando, que sigamos implementando pilotos que ojalá traigan buenos resultados en un mediano o un largo plazo, este proyecto no se sustenta, ¿ya? Entonces, ahí para mí hay un aprendizaje importante que tiene que ver con que la vinculación primera tiene que ser con los territorios y como decía Carolina, en otras palabras, ya es como momento de que los proyectos nazcan de las comunidades y no que lleguen desde los gobiernos centrales o locales a implementarse rápido. Es decir, escucharnos podría ser quizás una de las luces o de las claves de este futuro próximo. Eso, pero empoderamiento, solo quedar como con esa palabra asociada a este aprendizaje. Creo que el empoderamiento va a permitir que estos proyectos se sustenten en el largo plazo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Etienne. Vania, ¿quieres agregar algo? Yo algo cortito, estoy también súper de acuerdo con lo que ya dijeron mis compañeros y que es algo que puede sonar un poco anecdótico, pero respondiendo un poco a la pregunta de qué capacidades hemos instaurado o hemos puesto en las comunidades, nosotros estamos recién en una etapa muy inicial, entonces tratando como de reencantar a las comunidades con su flora nativa, rescatando estos saberes ancestrales, devolviéndolos a las personas, pero por sobre todo, antes que todo eso, esta red de recolección que les mostré al final, fuimos con las comunidades a la naturaleza a recolectar semillas y nos pasó que en vez de encontrar semillas encontramos flores,
porque, bueno, cambio climático, todavía no es tan certera el momento en que uno va a recolectar semillas, se puede encontrar con flores, porque bueno, y en verdad fue súper bacán encontrarnos con flores porque las personas, de verdad, estuvimos 3 horas en un sendero de 100 metros, pero así no podíamos caminar porque en cada paso que dábamos encontrábamos una flor nueva, las personas estaban, pero súper emocionadas, al final nos decían como, en verdad, volver a observar, como volver a mirar mi entorno, como fijarme en qué cosas viven conmigo. Para ellos fue súper transformador esa experiencia de ir a la naturaleza y solamente observar esas cosas que de repente son flores pequeñas que están en nuestros pies y que de repente tú vas por el sendero y te salís del sendero y las pisáis, o que pueden estar incluso como afuera de tu casa. Eso, como yo creo que estamos como en esa etapa de volver a enseñarle a las personas a parar, observar y empezar como a admirar eso tan pequeño que de repente en climas... ¿Se te corta un poco, Vania? Sí, parece que ahí sí que ya la red de Naisen no está. Ahí volviste, ya, pero te Ahí volví. entendimos tu idea. Sí, sí. Bacán. Vamos a cerrar con una última pregunta que dejó Gonzalo Carrasco, así bien, muy cortito cada uno, porque ya estamos pasados 5 minutos, pero agradecemos a todos los que se han quedado y nos tomaremos unos 3 minutitos más para cerrar, que es una pregunta para ustedes 3, o los 4, digamos, que han expuesto hoy día. Los 5 con Anita, la puedes contestar también. Si tuvieran que elegir una especie con la que han trabajado que represente en un futuro de regeneración en Chile, ¿cuál sería y por qué? Ojalá el por qué súper cortito. Ya, yo voy el primero, lo voy a hacer Súper muy difícil. rápido. ¿Puedo? Dale, Mira, parte, sí. Yo la encuentro súper difícil la pregunta, pero yo, dale. muy difícil, pero quiero responderla desde el lado de la restauración pasiva, ¿ya? Porque nosotros hacemos esfuerzos importantes por manipular el sistema acá en el Cerro Renca y buscar cuál va a ser el mejor resultado en un futuro, pero las loicas me han demostrado que el guañil es lejos la especie más resiliente que puede haber en el parque, se propaga de manera muy rápida, mejora el suelo de manera estupenda, vuela su semilla de manera fácil, entonces yo amo a esa planta, creo que la loica me ha logrado mostrar que por ahí hay un futuro claro y si los pájaros vienen de los dinosaurios, como dicen algunos científicos, bueno, algo de sabiduría tendrán guardada ahí en esas pequeñas cabecitas. Gracias, Etienne. Yo igual tengo mi especie, pero no tengo plantas favoritas, pero sí me pasa que el Baccharis sagittalis, que es la verbena de 3 esquinas, me ha sorprendido demasiado por la bondad que tiene, de sus flores generalistas, de la cantidad de visitas florales que tiene, y por eso, como, ¿cuál es la razón? Es porque creo que tenemos que ser más Baccharis, como ofrendar también una parte de nuestro ser a lo comunitario, a atraer más gente, es la planta que más atrae dentro de los núcleos nativos. Además que los Baccharis, bueno, tienen esta condición de que en el fondo están hechos para aparecer en los lugares más agrestes y sobrevivir a las condiciones más agrestes, entonces creo que está bueno tomar la sabiduría del Baccharis y ser una planta también que ofrece muchas opciones y está abierta a alimentar a muchos seres también. Me encanta el Baccharis. Eso. Sí, yo me tomaría el chilco, aunque me cuesta esto porque tan como de una especie, siendo que parte de lo que estamos poniendo en valor aquí es que somos ecosistemas, somos biodiversos, y el chilco no vive sin el calle y no vive sin el picaflor, pero ha sido una especie que nos ha logrado reconectar a la comunidad muy rápido, que tiene un uso comestible, que tiene una atracción de polinizadores y que aguanta también en todo y que ha tenido como esta flexibilidad de prestarse para los paisajistas en jardines muy ornamentales, pero de darse sola en el borde de un humedal, aguantando mucha agua, pero también aguantando inviernos muy secos y sorprendiéndonos con una floración. Y lo que dice la Caro, el ejemplo de las plantas es la abundancia. Cuando vienen los alumnos acá, yo les digo, chicos, el paradigma de la escasez no existe, la naturaleza nos viene a enseñar que es abundante, que de una planta sacamos cientos y cientos y cientos de semillas, solo nos faltan manos. Esa es la planta que me da ese espíritu. Gracias, Cindy. Vania, Cindy, Caro y Etienne. Bueno, Etienne ahí escribió
quizás si ustedes también pudieran escribir, porque a veces como que no es tan evidente, ¿no? Lo que uno escucha, si por si alguien quisiera googlear o no es tan experto, digamos, dentro de los que somos aquí. Yo, por ejemplo, me declaro que algunas de los que no tengo idea de qué están hablando, desde mi lugar de que recién empiezo amo la naturaleza, pero a explorar al nivel de sabérmela todavía no me la sé. Anita, no sé si quieres decir algo más. Falta la planta de la Vania. La Vania no La ha Vania dicho no ha su hecho su planta. planta, perdón, No, Vania. yo no quería decir una planta. Bueno, o una Imposible especie. elegir. Ojo No, que hay una está, especie. sí, yo en verdad estaba pensando en general en las gramíneas, en los pastos, como son súper aperrados, no necesitan absolutamente nada, se reproducen muy fácil, aguantan acá, me soplan, aguantan escarcha, aguantan viento, y la cantidad de raíces que logran es impresionante. Entonces también me hace mucho sentido como de una planta que pueda restaurar suelo, de que pueda firmar laderas, así que, y ornamentales, ¿para qué decirlo? Además. Súper. Muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos una pregunta en el chat, pero en honor al tiempo, tratamos de ser lo más respetuosos posible con los tiempos de todos, así que vamos a cerrar. No sé si desde el área de Cindy o alguno les podemos enviar a ustedes la pregunta y directamente, María José, si nos puedes escribir tu mail en el chat y nosotros enviarte algunos comentarios y algunas respuestas para... O si quieren, Que tiene que ver con recomendaciones para equipos municipales pequeños que quisieran instalar esta temática. De repente ahí el contacto quizás puede quedar hecho directamente con el equipo de Valdivia y Etienne, como es una chica de la municipalidad de Ancud. Entonces por ahí también pueden generar contacto. Están todos los mails en el chat. Están todos los mails en el chat, generen los contactos y así podemos... Así que nos despedimos, muchas gracias. Pronto seguiremos visibilizando nuevos ejemplos, nuevas inspiraciones. Nuestra idea es que cada vez más personas amen la naturaleza y amen la posibilidad que tenemos de realmente sentirnos parte de ella, conectarnos con ella, toda la salud, la integridad y todo lo que podemos finalmente co-construir y colaborar, ¿no? Nos quedamos con un montón de aprendizajes hoy día y me llevo en la escucha, ¿no? De volver a escucharnos y escuchar también la naturaleza. Así que escucharnos y escuchar a todas las especies que convivimos en este planeta. Así que muchas gracias a todos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a Cindy, ustedes, chicas. Carolina, Tien, Vania, por sus grandes presentaciones, por exponer personalmente con mucho amor también cada uno de los proyectos. Gracias por esa fuerza. Gracias a ustedes Gracias por por la articularnos y invitación. compartirnos. Chao, Muchas chao. gracias. Nos vemos a todos. Quédense atentos para los próximos eventos. Chao, chao.